Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado hoy al Día de la Reforma, porque hoy además es el Día de la Reforma, el 31 de octubre. Es un día que se celebra en todo el mundo. En España, lógicamente, es algo que pasa totalmente en sordina, no vendrá ni siquiera una mínima referencia en las furcias mediáticas, pero sin embargo hay países en Hispanoamérica que ya lo han adoptado como fiesta oficial, entre otras razones, pues porque hay un número importante de evangélicos entre sus ciudadanos y ese es el caso. Y por supuesto, en aquellos países que deben lo que son, lo positivo que son, para ser exactos, a la reforma, pues es obvio que se celebra. Se celebra hoy o se celebrará este domingo, este fin de semana, y es lógico, porque la reforma es uno de los grandísimos acontecimientos de la historia universal que cambiaron la historia para muy bien para aquellas naciones que efectivamente se volvieron a la Biblia y asumieron la reforma, para desgracia suya, de aquellas naciones como España o Portugal que dieron la espalda a las Escrituras y decidieron ir por el camino de sangre, violencia, llamas, que fue la contrarreforma. Esa es la realidad y no hay más vuelta de hoja. Y efectivamente les podríamos dar multitud de argumentos en favor de esto que estamos afirmando. Podríamos hablar, por ejemplo, de cómo la revolución científica se produce en esos países de la reforma, pero no se produce en los países de la contrarreforma, ni mucho menos. En el siglo XVIII, las universidades españolas en América seguían prohibiendo a Newton porque era un hereje. Y seguían sin tener una enseñanza científica, salvo la medicina, que es más una técnica propiamente que una ciencia. Luego además había teología y derecho. Mientras que, por el contrario, en el norte de Europa avanzaban a pasos agigantados porque se había producido esa revolución científica derivada de la reforma. Se pudo producir también por el hecho de que la primera escuela que se crea obligatoria, gratuita, abierta a todos, se produce dentro de la Ginebra reformada. Después, eso aparecería también en la Constitución escocesa, unos años después, en otros textos legales. Bueno, pues los que vinieron en el Mayflower a lo que ahora es Estados Unidos a inicios del siglo XVII, tenían una tasa de alfabetización del 80% a inicios del siglo XVII. La de España e Hispanoamérica a inicios del siglo XIX, 2 siglos después, apenas rozaba el 10%. Y junto con la educación y junto con la revolución científica, pues podríamos hablar de esa separación de poderes que aparece de manera clarísima en la Constitución de los Estados Unidos, o de una cultura financiera y económica que no va a existir en el mundo católico a lo largo de siglos, o de otras muchas cuestiones. Pero miren ustedes, hay una prueba del 9 clarísima para ver lo que significa esa reforma y por qué a unos países no les ha ido bien y a otros les ha ido mucho mejor. En la época de la división de Alemania por la Guerra Fría, había una república federal alemana democrática y capitalista. Y había otra república, la República Democrática Alemana, que era una dictadura comunista. La gente no huía de la República Federal de Alemania a la Alemania comunista. La gente huía de la Alemania comunista a la Alemania occidental. Estaba bastante claro qué sistema funcionaba mejor. En estos momentos, si ustedes ven el mapa de América, la gente emigra del protestante Estados Unidos hacia los países de Centro y Suramérica, jugándose incluso la vida, o por el contrario hay millones de personas que huyen de esa Hispanoamérica católica, todavía mayoritariamente, hacia el norte, a costa de jugarse la vida. Bueno, pues a partir de ahí, déjense de tonterías sobre los sius, o leyenda negra, o demás pavadas,
porque está clarísimo qué países han avanzado extraordinariamente y qué países, desgraciadamente, siguen vomitando todavía a sus hijos porque realmente el suelo que les vio nacer no es lo suficientemente acogedor para ellos. Y eso es un fruto de la división entre reforma, por un lado, y después la aparición de la contrarreforma. Y eso hay que recordarlo. Porque es imposible entender la historia de España, la historia de Italia, la historia de Portugal, la historia de Hispanoamérica sin comprender eso. Y porque ese elemento esencial para comprender su aciaga no pocas veces historia, sin embargo, se hurta, se esconde, se manipula, porque claro, dejaría muy al descubierto las vergüenzas de esas castas privilegiadas. En fin, de eso trataba nuestro editorial de hoy y nosotros nos metemos ya en nuestro boletín informativo y además lo hacemos como siempre comenzando por el segmento de España y volvemos a comenzar con el caos que ha venido derivado de esa dana en Valencia, donde efectivamente la crisis humanitaria es absolutamente innegable. El número de muertos que ya se conoce ronda el centenar, pero al mismo tiempo hay numerosos desaparecidos, con lo que por desgracia resulta más que posible que el número de muertos finalmente se multiplique sobre ese centenar. Aparte de eso, hay miles de personas afectadas, con una Valencia y alrededores como las zonas más golpeadas. Y en medio de todas estas situaciones, evidentemente acaba sucediendo lo que aparece en todas las situaciones límites, es decir, los ejemplos más hermosos de nobleza humana, como esa gente que intenta ayudar a las personas que han sufrido la dana, y al mismo tiempo la gente más miserable que sabe que tiene barra libre para ser miserable. Y ya se están viendo los saqueos en supermercados, los saqueos en tiendas de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va viendo también pues que realmente los alojamientos provisionales son pocos, porque estamos hablando de 1.300 plazas entre Cáritas y Cruz Roja, y que además, esto es algo tremendo, el gobierno no va, de momento no ha dicho ni palabra al menos, no va a alojar a los damnificados por esta catástrofe pues en hoteles de 4 y 5 estrellas, como hace con los inmigrantes que llegan ilegalmente a España desde África, ¿no? Resulta que no sabemos todavía dónde los va a meter y puede que los acabe metiendo en chamizos, como pasó con los españoles de Canarias cuando el desastre del volcán. Aquí es evidente que el gobierno sabe a quién quiere favorecer, a quién quiere convertir en un caladero de votos y que, por supuesto, eso los pobres españoles no pueden en general ni soñar. Y en medio de toda esta situación, en la que aparece lo más miserable y al mismo tiempo lo más noble y solidario del ser humano, nos encontramos con que va quedando de manifiesto cómo toda esta situación ha estado muy relacionada con una evidente incompetencia. No nos atrevemos todavía a calificarlo de negligencia, pero desde luego incompetencia absoluta por la gente a la que se supone que se paga para que cuide de las vidas de los españoles. Una vez más, y esto es muy triste, da la sensación de que España camina de manera inexorable hacia convertirse en un auténtico estado fallido, un estado fallido donde los más incompetentes, los más necios, los más incapaces acaban ocupando puestos de enorme responsabilidad y donde cada vez las cosas funcionan peor. Lo que pasa es que no se nota mucho porque no hay grandes protestas, pero si se produce una catástrofe, queda de manifiesto que España reacciona como si fuera un país absolutamente tercermundista. Y esta es la situación que en estos momentos estamos viviendo. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes, pero de lleno con la ayuda indispensable de Isaac Jiménez. Isaac, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. La reciente dana que ha azotado la Comunidad Valenciana ha dejado a su paso una grave crisis humanitaria y material, siendo considerada como la peor tormenta del siglo en la región. Las intensas lluvias e inundaciones han causado casi un centenar de muertos, numerosos desaparecidos y miles de afectados, con localidades como Valencia, Torrent y Paiporta, entre las más afectadas. Ante la emergencia, Cáritas y Cruz Roja han activado campañas de ayuda y habilitado más de 1.300 plazas en albergues provisionales para los damnificados. Sin embargo, a diferencia de los inmigrantes alojados en hoteles de 4 y 5 estrellas, el gobierno no contempla por ahora medidas de este tipo para las víctimas de la dana. Organizaciones como Josbec llevan desde 2023 criticando la falta de transparencia por parte del gobierno y ONGs en el acogimiento de inmigrantes en recintos hosteleros de alta gama. Además de los daños materiales y las pérdidas humanas, Valencia enfrenta ahora otro desafío: una serie de saqueos en comercio de bienes de primera necesidad y artículos de lujo, desde alimentos hasta electrodomésticos, lo cual ha suscitado un intenso debate en redes sociales. Las imágenes de personas accediendo a tiendas para obtener televisores y móviles en plena emergencia han provocado una división de opiniones entre quienes ven justificadas estas acciones en tiempos de crisis y quienes las consideran actos de vandalismo. Ante la situación, la Generalitat ha reforzado la seguridad en las zonas más vulnerables y se ha comprometido a apoyar a los comercios afectados, al tiempo que prepara un plan de distribución de bienes esenciales para futuras emergencias. Esta catástrofe pone en relieve la necesidad de mejorar los protocolos de respuesta para situaciones críticas y destaca la urgencia de planes de distribución de recursos que eviten el caos y garanticen la ayuda ordenada y ética en tiempos de necesidad. Bueno, y continuamos la situación en España en fin, de una manera que viene a corroborar lo que decíamos al final de la introducción de la primera noticia, y es que parece que vamos totalmente hacia un estado fallido en el caso de España. Los que viven allí todavía y no forman parte de esos 40.000 que se van cada mes de España, que votan con los pies. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque Grande Marlaska, desastroso ministro del Interior, cuesta mucho recordar un peor ministro del Interior que Grande Marlaska, ha modificado un Real Decreto para que los policías tengan enormes dificultades a la hora de investigar los casos de corrupción. Marlaska no solamente no ayuda a la lucha contra una corrupción que ha salpicado incluso al jefe del gobierno del que él forma parte, ha salpicado hasta la esposa del jefe del gobierno, sino que por el contrario ha decidido modificar la legalidad de tal manera que efectivamente, va a ser muy difícil que la policía actúe si no cuenta con una orden directa del ministro Marlaska, que es como decir una orden directa de Pedro Sánchez. En estos momentos, las policías judiciales que se ocupan de la corrupción las va a nombrar directamente Marlaska. Aquí se acabó el concurso de méritos, que en fin, ya era bastante discutible porque se podía manipular. Pues nada, ya vamos a calzón quitado y designamos a dedo a esa gente. Se modifica también el reglamento de la policía judicial. Además, se da la circunstancia de que casos como robo, homicidio, corrupción ya van a depender directamente del ministerio. Y por supuesto, pues aquí la historia es que, esto lo hacemos por el bien de los ciudadanos y lo hacemos para que determinadas situaciones queden bien. Ya, y se lo cree Buda, por supuesto. Porque aquí lo que es evidente es que las causas más sensibles, más difíciles, con más repercusiones políticas, la policía las va a investigar a toque de cornetín y a oído de silbato de lo que decida el ministro del Interior. Lo peor que podría suceder, pero es que España camina de manera que parece inexorable a día de hoy hacia convertirse en un Estado totalmente fallido. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha impulsado una modificación en el reglamento que regula la elección de agentes de la Policía Judicial que investigan casos de corrupción y otros delitos. A partir de ahora, estos agentes serán designados directamente por el Ministerio del Interior, eliminando el concurso de méritos específicos que hasta ahora aseguraba la elección de personal cualificado y especializado.
Según el Boletín Oficial del Estado, esta reforma afecta a los puestos claves dentro de la Policía Judicial, quienes ya no serán seleccionados mediante un proceso de méritos, sino que podrán ser nombrados por el método de libre designación. En concreto, la medida impacta en los agentes de las unidades de Policía Judicial que dependen de los juzgados y tribunales, uno de los 12 puestos que requerían concurso específico. Desde el Ministerio argumentan que esta modificación responde a un cambio en los requisitos de formación y capacitación de la Policía Nacional, pero la disposición transitoria aclara que los concursos en curso no se verán afectados y seguirán regidos por las normas vigentes en el momento de la convocatoria. Esta decisión ha generado debate, ya que los cambios afectan a agentes encargados de investigar delitos graves como robos, homicidios y especialmente casos de corrupción. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica donde nos detenemos precisamente en Argentina, con una noticia de cierta importancia porque el equivalente a la ministra de Asuntos Exteriores en otros países, en Argentina la ministra de Relaciones Exteriores ha sido destituida, ha sido cesada por Javier Milei. La canciller en cuestión, Diana Mondino, ha caído después de que haya votado en la ONU a favor de levantar el embargo que tiene Estados Unidos contra Cuba, pues desde poco tiempo después de la revolución, del estallido de la revolución. La verdad es que la Asamblea General de Naciones Unidas hace muchísimo tiempo que consideró que ese embargo es inmoral, que no se sujeta a la legalidad internacional y que Estados Unidos no lo puede mantener. Y no tanto por las medidas que pudiera tomar Estados Unidos, sino por aquellas medidas que toma Estados Unidos que afectan a terceros países. Es decir, que usted no quiere comprarle a Cuba, estupendo. Pero lo que usted no puede es perjudicar a países que deciden comprar o vender a Cuba. Y claro, aquí resulta que la resolución, que no es vinculante, es de la Asamblea General de Naciones Unidas, la ha votado a favor 187 miembros. Vamos, se han quedado, aparte de Estados Unidos e Israel, pues prácticamente no ha habido nadie que diga que el embargo de Estados Unidos es lícito. En este caso, además, el problema venía de lejos, porque claro, la posición de Argentina históricamente es que el embargo tiene que acabarse, como otros 180 y tantas naciones, no es que sean originales los argentinos por eso, pero porque además se da la circunstancia de que ya venía cociéndose que la señora Mondino, doña Diana Mondino, tenía que marcharse del cargo que ocupaba. La cosa venía de lejos. Hay quien apela al hecho de que no se llevaba muy bien con la hermana de Javier Milei, lo cual puede ser cierto y no necesariamente es algo malo. Es decir, la hermana de Milei, pues es posible que sea bastante sensata y le haya parecido que la señora Mondino no está en lo mejor, porque la señora Mondino ya la lió hace no mucho cuando, hablando de las Malvinas, las llamó las Falklands, que es el nombre que le dan los ocupantes británicos, cuando en un momento determinado pues enredó la cuestión de los BRICS y su relación con Argentina, que es una de las cosas en ese sentido también delicadas dentro de la política actual de Javier Milei, y seguramente aquí lo que ha sucedido es que el gobierno de Milei, con Milei a la cabeza, y no descartamos que su hermana, estaban de Diana Mondino hasta el pelo desde hacía tiempo. Vamos, si nos enteráramos de que la carta de despedida de cese de Diana Mondino la tenía escrita Milei desde hace meses y solo esperaba a que surgiera una ocasión que le permitiera colocarla, no nos sorprendería en absoluto. Es más, estamos casi convencidos de que eso es lo que ha sucedido. El cansancio enorme contra Diana Mondino, el hecho de que, bueno, a ver cómo conseguimos quitárnosla de encima y finalmente, pues, que se da la circunstancia de que efectivamente ya ha cometido un error que justifica totalmente echarla, aunque hubiera estado justificado echarla hace muchísimo tiempo.
El presidente argentino Javier Milei ha destituido a su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, después de que ésta votara a favor de Cuba en una reciente Asamblea General de la ONU. En esta sesión se debatió una resolución para poner fin al embargo estadounidense sobre la isla, un bloqueo económico impuesto hace 62 años. A pesar del apoyo de 187 países, Argentina se alineó contra Estados Unidos e Israel, los principales aliados internacionales del gobierno de Milei. Aunque la resolución de la ONU no es vinculante, resalta el rechazo global hacia la política de embargo estadounidense. El embargo ha sido criticado por limitar el acceso de Cuba a alimentos, medicinas y energía desde Estados Unidos. Por su postura, Milei decidió sustituir a Mondino por General Whiting, quien hasta ahora era embajador en Washington. La salida de Mondino ocurre tras una serie de tensiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Recientemente renunciaron el vicecanciller Leopoldo Sajores y el embajador de la ONU, Ricardo Lagorio, ambos veteranos de la diplomacia argentina. Estos cambios reflejan la lucha interna por establecer un sello propio en la política exterior del gobierno. Mondino también generó controversia al referirse a las Malvinas como Falklands, en un comunicado tras la reunión con el vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta referencia a la denominación británica causó un fuerte impacto en redes sociales y fue interpretada como una concesión en la reivindicación argentina de soberanía. Por otro lado, en una reciente visita a India, Mondino confundió la postura de Argentina respecto a los BRICS, al sugerir una posible revisión sobre la incorporación al bloqueo económico. Posteriormente rectificó en redes sociales, reafirmando que Argentina no tiene intención de ingresar en la alianza. Con 187 votos a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y una abstención de Moldavia, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución contra el embargo en Cuba. La medida no es obligatoria, pero denuncia un impacto inhumano del embargo y reafirma la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene sobre la isla. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó las sanciones como medidas inhumanas y criticó a la administración de Joe Biden por mantener las políticas de su predecesor, Donald Trump. La comunidad internacional ha reiterado con esta votación su apoyo a Cuba, en un contexto de crisis económica agravada por el embargo, mientras el gobierno cubano afirma que el impacto económico en el último año ascendió a más de 5.000 millones de dólares. Bueno, y de Argentina nos vamos a Bolivia, no porque vayamos a B y luego hablemos de Chile, no, porque se da la circunstancia que de Argentina nos vamos a Bolivia, donde Evo Morales, que se encuentra con una causa judicial sobre la cabeza por haber mantenido relaciones sexuales con una menor y por tráfico de personas, pues sigue diciendo que esta es una persecución política y que lo han traicionado, lo cual, dicho sea de paso, no descarta la veracidad de lo otro, pueden ser cosas totalmente complementarias, y ante la posibilidad de la detención, ante la posibilidad del proceso y de la condena, ya está amenazando con un golpe militar. Y ha dicho que las Fuerzas Armadas se van a amotinar si lo detienen. Esto es muy difícil de creer, porque recuerden ustedes cómo en esas elecciones que Evo Morales pretende que ha ganado, pero que en realidad ha perdido, él apela al ejército para mantenerse en el poder. Y de manera absolutamente sorprendente para Evo Morales, los militares le dicen que no van a apoyar que siga en el poder y que, en fin, él verá lo que hace, y lo que hace es salir huyendo ante el temor de que aquello acabe mal. Pensar que el Evo Morales, que tenía los resortes del poder presidencial, no supo convencer a los militares para que dieran un golpe, autogolpe o recontragolpe, como ustedes lo quieran llamar, y sin embargo ahora los va a convencer, es bastante difícil. Esto suena, sinceramente, a una especie de canto a la desesperada, en el sentido de que no vayáis a por mí, que movilizo a los militares, que los militares se sublevan, pero lo más seguro es que los militares no den un paso en favor de Evo Morales, y la verdad es que la situación judicial de Evo Morales está más que complicada. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha lanzado una advertencia contundente al gobierno de Luis Arce. Morales ha señalado que si se llega a concretar una orden de detención en su contra, sus seguidores organizarán un levantamiento. Advirtió que las Fuerzas Armadas se amotinarán. El exmandatario enfrenta acusaciones de estupro y tráfico de personas y ha acusado al actual gobierno de llevar adelante una persecución política.
En declaraciones recientes, Morales afirmó tener audios de militares y policías que, según él, apoyan la resistencia, además de contar con el respaldo de movimientos indígenas y campesinos chavistas que están dispuestos a una rebelión contra la traición de Lucho Arce. Morales permanece atrincherado en la región de Cochabamba, donde ha convocado a sus seguidores a realizar bloqueos en las principales rutas del país, generando pérdidas millonarias y afectando la circulación de bienes y personas. El expresidente también denunció un supuesto intento de asesinato el pasado domingo, acusando a agentes del gobierno de disparar 14 veces contra su vehículo con fusiles de precisión. Sin embargo, el gobierno sostiene que Morales escapó de un control de antidrogas y posteriormente abrió fuego contra agentes policiales. Mientras tanto, la situación en la ruta sigue siendo tensa, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En las últimas semanas, los bloqueos han dejado al menos 13 policías heridos y varios periodistas retenidos, además de generar pérdidas superiores a 1.300 millones de dólares en distintos sectores económicos. Paralelamente, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha informado de avances en la investigación que involucra a Morales en un caso de relaciones con una menor de edad. La fiscal aseguró contar con pruebas materiales, desestimando que el proceso se trate de una persecución política. Gutiérrez también denunció la constante presentación de recursos por parte de los abogados de Morales, señalando intentos de obstaculización de la justicia. Y de Bolivia nos vamos a internacional, y nos vamos a internacional con una noticia que a España le viene como una pedrada en el ojo, porque resulta que al final la adjudicación de la alta velocidad marroquí se la lleva Francia, como por otro lado no le debería sorprender a nadie. ¿Y qué le queda a España en toda esta historia? Que mira que España se está esforzando en hundir el sector del olivo en favor de Marruecos, en hundir el sector frutero español en favor de Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, el gobierno de Pedro Sánchez, pero no es el único ni el primero, no ha parado de bajarse los pantalones ante Marruecos. Suponemos que esto tendrá alguna recompensa, pero desde luego la recompensa no ha sido para los ciudadanos españoles ni para la economía española. Esa es la realidad. Y resulta que en toda esta historia de la adjudicación del tren de alta velocidad, que en puridad tendría que haber ido a España, pues Francia se lo lleva y España se queda con unos contratillos de la señorita Pepis que no tienen, desde luego, la menor relevancia. En fin, la gran diplomacia española, que se puede decir que es una diplomacia totalmente zarrapastrosa, con un ministro de Asuntos Exteriores que da vergüenza, con una ministra de Defensa que es para ponerse a vomitar inmediatamente y con un cuerpo diplomático donde hay gente competente, pero en su mayoría se pasan la vida rascándose el escroto en sus puestos diplomáticos. Es así de triste. Yo he conocido cónsules, he conocido algún embajador que efectivamente desarrollaban un trabajo importante en pro de los intereses de España en una legación en el extranjero. Pero la cantidad de cónsules y embajadores que he conocido que no hacían absolutamente nada, y la cantidad de dependencias diplomáticas españolas a donde llega un español pidiendo ayuda diplomática y vamos, le traería más cuenta presentarse en la legación de Gran Bretaña, esas son innumerables. Entonces, bueno, pues al final no es en absoluto sorprendente, es lo más lógico que se produzca este tipo de situaciones. En el marco de su visita de Estado de 48 horas a Marruecos, el presidente francés Emmanuel Macron ha sellado acuerdos con Rabat que suman hasta 10.000 millones de euros, destacando entre ellos la adjudicación a empresas francesas del segundo tramo de alta velocidad que unirá Kenitra y Marrakech. Estos contratos dejan a las firmas españolas CAF y Talgo con una participación reducida en el proyecto ferroviario, donde competirán en condiciones desfavorables con Alstom. Este acercamiento entre Francia y Marruecos se ha logrado tras las concesiones de París sobre el Sáhara Occidental, alineándose así con la postura de Rabat, quien exige la soberanía sobre el territorio. Macron reiteró el apoyo de Francia ante el Parlamento marroquí y se comprometió a respaldar esta causa en organismos internacionales. Las consecuencias de este respaldo no se limitan a los contratos ferroviarios. Francia ha firmado también acuerdos en energía renovable y desarrollo de infraestructuras estratégicas, dejando a empresas como Total Energies, EDF y Veolia a cargo de varios proyectos de gran envergadura. Mientras tanto, las empresas españolas continúan explorando oportunidades en el sector ferroviario de Marruecos, con la ONCF, equivalente marroquí de Renfe, previendo una expansión de trenes de cercanías interurbanos.
Empresas como CAF y Talgo competirán aquí en un proceso que busca transferencia tecnológica y potencial fabricación en suelo marroquí. El viaje de Macron, acompañado de 9 ministros y una amplia delegación, incluyó un encuentro con el rey Mohamed VI, en el que ambos líderes sellaron una reconciliación tras la tensión generada por el caso Pegasus y episodios recientes de fricción diplomática. Y vamos a acabar en Estados Unidos porque Dominion, que como ustedes saben es esa compañía vinculada a los procesos electorales, ha sido puesta en duda de nuevo. Y en Colorado, además, hay una polémica enorme por la supuesta filtración de contraseñas de las máquinas de votación. La secretaria de Estado de Colorado, que es una señora que se llama Gina Griswold, habría supuestamente publicado más de 600 contraseñas de sistemas de votación en 63 condados de un estado que tiene 64. Y en este sentido, verdaderamente la situación de la limpieza de las próximas elecciones presidenciales, no vayan a creer ustedes que está asegurada. Yo lo siento mucho por la gente que cree que eso está asegurado. Ya por gente que piensa que además Elon Musk tiene una especie de dominio mágico sobre las mesas de votación y todo va a ser limpio e inmaculado, cuando la realidad es que hay un porcentaje enorme de voto por correo o de voto que no va a ser presencial en el día de las elecciones, me parece de un optimismo injustificado. Es como si el sistema fuera el sistema electoral español, pero es que aquí en Estados Unidos es diferente en cada estado. Y, por supuesto, en fin, algunos estamos convencidos de que hubo un gigantesco fraude electoral hace 4 años. Pero es que además no tenemos la menor seguridad de que no vaya a haber otro enorme fraude electoral ahora en las elecciones de dentro de muy poquitos días. En Colorado, la secretaria de Estado demócrata Gina Griswold enfrenta críticas tras supuestamente haber publicado las contraseñas del sistema de votación en 63 de los 64 condados en el sitio web oficial del estado. Este mes, Tina Peters, exfuncionaria electoral del condado de Mesa, fue sentenciada a casi 9 años de prisión tras realizar una copia forense del sistema de votación Dominion en Mesa, antes de una actualización del sistema realizada por la Secretaría de Estado. Durante el juicio de Peters, el medio The Gateway Pundit fue mencionado por publicar un vídeo que presuntamente revelaba contraseñas, aunque testigos expertos argumentaron que las contraseñas estaban parcial y estratégicamente ocultadas. Uno de estos expertos, Mark Cook, explicó en el juicio que el sistema de BIOS encargado de iniciar el arranque de las máquinas puede configurarse para permitir o bloquear el acceso a dispositivos como tarjetas de red o discos externos. Según Cook, el acceso a la BIOS protegido por contraseña podría restringir la conectividad de las máquinas. El Partido Republicano de Colorado acusa a Griswold de compartir entre agosto y octubre de 2024 un archivo en su sitio web que contenía más de 600 contraseñas de componentes del sistema de votación. Estas contraseñas no estaban encriptadas y eran de libre acceso, violando la regulación, que estipula que todas las contraseñas deben ser mantenidas de manera segura y confidencial. Aunque esto no constituye por sí solo una violación de seguridad, el Partido Republicano señaló que representa un grave descuido en la gestión de las contraseñas. Griswold, quien ha descrito las elecciones de Colorado como el estándar de oro, ahora enfrenta dudas sobre la seguridad del sistema. Por su parte, la Oficina de Secretaría de Estado informó haber tomado medidas intermedias al conocer el incidente, notificando a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, CISA, que supervisa la seguridad en el condado. Según el portavoz, cada componente del equipo electoral tiene 2 contraseñas únicas, que solo pueden usarse con el acceso físico al sistema. El Partido Republicano ha solicitado una respuesta de Griswold en 24 horas, dadas las proximidades de las elecciones del 5 de noviembre. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. Pero ya lo saben ustedes, no se vayan en absoluto, porque ya se vislumbra por el horizonte la silueta de don Lorenzo Ramírez, que le va a dar un niquelado impresionante a lo que es la economía mundial. Y después de eso ya saben ustedes que tendremos que enviar porqués de justicia a una persona al punto Nemo. Pero eso sí, vamos a tener nuestro descanso, nuestro respiro de cultura como todos los jueves, ya lo saben, en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que ustedes no se vayan todavía. Y tú, Isaac, ya sabes que tampoco te puedes ir. Regresamos enseguida.